Todos estamos con un amigo de la casa, el doctor Pablo Pisala, miembro de cardiología del Piñero de Junín, experto en hipertensión y coordinador nacional de mecánica vascular de la Asociación Argentina de Hipertensión. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Gracias por tomarte el tiempo de venir. No, gracias a vos y a ustedes, a Liga, por la invitación, Nico. Un placer. Bueno, hoy tenemos la posibilidad de hablar con un experto en el tema, en el contexto del Día Mundial del ACV, que entendemos que va relacionado directamente con la problemática de la hipertensión, para inspeccionar un poco en esta temática y profundizar de dónde viene, cómo se genera, cómo prevenirlo. Si te parece, empezamos por el principio. ¿Qué es un ACV? Bueno, antes de por ahí de meternos en la explicación, Nico, y está muy buena la pregunta, recordemos por qué me has convocado y por qué me gustó que me convoques, porque hasta hace poco se decía que era la tercera causa de muerte en el mundo, ¿sí? Hoy está pasando por el segundo puesto y con todas las ganas de ponerse en el primero, de mortalidad cardiovascular y ni hablar de discapacidad. En el mundo. En el mundo, absolutamente. Y no son todos, pero la gran mayoría, hablar de ACV o accidente cerebrovascular, o ahora vamos a jugar con otros nombres, es hablar de hipertensión y el daño que produce, porque es el factor de riesgo por lejos más importante. Hay otros, pero eso es así. Y el accidente cerebrovascular, definición que ahora te la digo y después la vamos a cambiar jugando un poco, somos los dos disruptivos, así que nos vamos a divertir un rato. Accidente cerebrovascular significa accidente, ACV significa accidente cerebrovascular, es decir, algo que ocurre por accidente en relación al cerebro y a las arterias de él. La verdad es que no es ningún accidente, no podemos andar diciéndole incidente, pero es un incidente, no es un accidente, y en realidad es básculo cerebral. Es básculo cerebral. ¿Por qué? No es un accidente si se puede prevenir. Exactamente. Y es, digamos, una cuestión que tiene que ver con las arterias del cerebro. ACV le vamos a seguir diciendo para que la gente entienda, porque es muy importante que la gente entienda. Pero en realidad es un evento, es un incidente de arterias que llevan sangre a la región del cerebro y el encéfalo en general y varios lugares. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque accidente da que uno no lo puede prevenir. Y claramente, si hay algo importante, ¿y por qué me llamaste? ¿Y por qué estoy allá? Es porque esto se puede prevenir. Claro, está muy buena la diferenciación y el hincapié que haces en esa palabra, porque si bien bueno, ya se conoce así mundialmente, o por lo menos acá en la lengua española, pero esa pequeña palabra cambia el paradigma de cómo enfrentarse a esta problemática, porque no es algo que ocurre de lo cual yo no puedo hacer absolutamente nada. Absolutamente, somos dueños de eso. Déjame básicamente decirte que tenemos ACV isquémicos y hemorrágicos. Isquémicos es cuando se tapa un vasito y hay una zona del encéfalo que no recibe sangre y de allí viene la muerte o el daño. Y hemorrágico obviamente es una hemorragia. A ver, no vamos a andar ahondando muy profundamente, pero bueno, isquémico, que se tapa un vasito, se puede tapar por trombosis, que es cuando un coagulito tapa la arteria por dentro. ¿sí? Siempre hablamos del cerebro. Las arterias, vasos que llevan la sangre al cerebro, o cerebelo. En realidad deberíamos decir encéfalo, toda la estructura neuro que guardamos en la caja mágica. Estamos hablando de el cerebro, el tronco encefálico, todas las estructuras centrales superiores de la parte neurológica. Pero bueno, decimos, isquémico, cuando se tapa un vasito, puede ser trombótico, que un coagulito se pega y tapa. Puede ser embólico, es cuando alguna sustancia se desprende por el torrente sanguíneo y va a pegar y va a tapar un vasito. Generalmente grasa, generalmente una plaquita de ateromatosis, pero puede ser otras, aire, por ejemplo, puede ser otras cosas, grasa. Y dijimos trombótico, embólico y lo que se llama lacunar. Son pequeños vasitos que también por la hipertensión, pero también por la edad, pueden dañarse y producir ACV. Y los hemorrágicos tienen que ver con el impulso sostenido de la hipertensión, en algunos casos más otras patologías como el alcoholismo, como estar anticoagulado y otras cosas que pueden hacer sangrar un vasito. El hipertenso
o tapa la arteria o va dañando la pared y un día sangra. Hay otras causas que no tienen que ver con la hipertensión directamente. Por ejemplo, no sé, las enfermedades cardíacas sin hipertensión pueden desprender coagulitos. Las arritmias pueden desprender coagulitos y hay otras enfermedades que por ahí no sos hipertenso y también pueden dar una ACV en general. Ah, perfecto. Pero bueno, el ACV es... Ah, eso te iba a preguntar. Pero quedémonos con que ACV es hipertensión hasta que se demuestre lo contrario. Bien, perfecto. Eso te iba a preguntar. ¿Todas las personas con hipertensión corren riesgo de tener una ACV? No, sí, absolutamente sí. Levanto el tono y para que nos quede ese concepto. Sí. De hecho, si vos dejás librado al azar un hipertenso y poco controlado, la relación íntima de ese hipertenso es con una ACV y con insuficiencia renal. Hasta más que con el infarto. Después va a ser causa de insuficiencia cardíaca la hipertensión, pero el ACV es hipertensión. O sea, de 100 ACV, ¿cuántos son por hipertensión? La gran mayoría. Absolutamente. Perfecto. Directa o indirectamente, 70, 80% Bien, o más. Sí. Bien, si bien se puede tener una ACV por otra causa. Por otra causa, el gran porcentaje por ejemplo, es por la hipertensión. No sé, una ACV en jóvenes por una enfermedad de la sangre, ¿sí? Un paciente que nació con una cardiopatía congénita y puede desprender coagulitos. Hay otras enfermedades, digamos, malignas, neoplásicas, pero estamos en la era donde la gente resalta lo poco frecuente y se olvida de lo muy frecuente. Hipertensión. Hipertensión arterial no controlada. Hablamos la otra vez. ¿Cuántos argentinos estamos controlados? De 4, 1. Un solo argentino controlado de 4 hipertensos. Vergonzoso. El otro día, bueno, viniste, tuvimos una charla espectacular, a mí me quedaron un montón de conceptos y te voy a decir lo primero que se me viene a mí, de la conclusión que saco yo, de lo que hablo por ahí, tratando de traducir o de trasladar el Vox Populi a esta conversación. Yo puedo tener presión alta por varios motivos y eso hace que mi impulso sanguíneo sea con mayor fuerza. Y cuando llega a esos vasitos pequeños, diminutos del cerebro, esa fuerza con la presión que llega a la sangre los rompe y genera esos accidentes cerebrovasculares que pueden determinar o en la muerte o en con una parálisis y un montón de otras problemáticas más. Bueno, ahora vamos a hablar de eso. Sí, totalmente, es así, pero digamos no en pico. No en pico. En realidad, silenciosamente, sostenida en el tiempo, hasta que un día hace el paciente un evento catastrófico vasculocerebral. Porque la gente se enamora de la palabra pico y yo siempre digo, no es por nada, pero cuando el médico hoy te habla de picos de hipertensión, vos correte y anda a ver a otro, porque el pico es un concepto anterior que cerraba por ese lado, después se vio que no, es la pulsatilidad sostenida en el tiempo. Es un martillo que está... Siempre decía algo brillante, Nico. Es un martillo que está golpeando las arterias, pulsatilidad constantemente, la gente no siente nada, entonces ahí yo me conozco, doctor, no consulta, el martillazo no es gratis, la pared arterial lo está sufriendo, la pared arterial susurra, no te dice que le están pegando a gritos, te lo dice despacito y hay algunos que los podemos escuchar y otros no, y si no después sobreviene la catástrofe. Y lo importante esto, más allá de la hipertensión hoy, ¿por qué hablamos de ACV? Bueno, porque dijimos, porque es quizá el elemento más importante que nos mata o nos discapacita, Y vamos a hablar un poquito de los signos de alarma, ¿querés? Me apuro para dejar este concepto. Me acuerdo que estaba hace poco, el año pasado fui a Londres por un congreso y había un cartel que me encantó y te ponen los signos de alarma que tenés que tener en cuenta por un stroke, que vas a escuchar como stroke el ACV, y hay cosas que no. Vos te vas a escuchar que hay cosas que la gente no le da bolilla y debería, y hay gente que la gente le da bolilla y no debería. ¿Qué cosas en un hipertenso, en un paciente con historia, y por más que no lo sea, tenemos que tener en cuenta? Bueno, a ver, generalmente asociado a cifras elevadas de la presión, generalmente, pero después vamos a ver, eso muchas veces es consecuencia y no causa, pero bueno, paciente con hipertensión, más de 18, 11, más de 180, 110, pero también puede existir en un paciente con presión menor. Pero bueno, dificultades del habla de golpe, balbuceo o incapacidad de decir algo, vos ves que la gente lo hace así, no puede hablar. Dificultades del habla en general. Dificultades de la visión, déficit visual o alteración de visión de comienzo
repentino o subagudo. Por ejemplo, ver doble. Por ejemplo, quedarse ciego por un ratito. O dificultad de, ya lo sabemos, de mover un hemicuerpo, ¿sí? O generalmente a pares. Cara-brazo o brazo-pierna o cara-brazo-pierna. Vamos a ver cuando los médicos decimos fascio braquicural. O muy raramente un solo miembro. Se duerme una parte. Se duerme. O no responde tan bien. Bien. No hay que ser tan pragmático. Hay gente que no se dice, che, no me siento bien. Y ahora que veo la cara tampoco. Bueno, tenés que tener en cuenta. Ya te digo, visual, eso. Y a veces hay otras situaciones que son hipertensos severos que pueden también asociarse con esto. Hay que darle bolilla a ciertas inestabilidades que aparecen de golpe. Ya hablamos de los trastornos del habla, la gente que puede empezar a hablar así de golpe. Que son cosas más puntuales, porque a lo mejor se me puede dormir un brazo porque tengo una contractura, y entonces, viste, a veces algunos síntomas se pueden confundir con otras cosas, pero esto que decís son bien puntuales. Hay una cosa en medicina, que está buenísimo lo que preguntás, que se llama, no importa el nombre, pero PPT, como probabilidad pretest. Generalmente el médico bueno tiene un contexto. O sea, no cualquiera tiene una ACV. Puede tener cualquiera, pero es la menor cantidad de las veces. Hay una edad, generalmente, luego de los 50 y pico de años, hipertensión o diabetes o insuficiencia renal. O sea, en ese paciente este contexto es importante. ¿Por qué te digo lo de la probabilidad del contexto? Porque es fundamental. Si vos a un nene joven se le duerme una manito, no va a pensar que tiene una ACV. Puede tenerlo, sí, pero generalmente si yo vengo después de hacer pesas, me duele el cuello, estoy perfecto y se me duerme esta mano, probablemente tenga un atrapamiento cervical y no una ACV. Pero ¿qué pasa? Tenemos que empezar a entender la ACV como el desgraciado final de una historia de pacientes hipertensos vasculares que no le prestamos atención. Hay un montón de clasificaciones. Sí, lo que decía vos, el final de una película prevenible. Absolutamente. No un accidente. Absolutamente. Y yo te agradezco que me llames porque para la gente común, accidente cerebrovascular debería haber un neurólogo. Y de hecho es muy bienvenido. Pero digamos, repito, si uno fuera una persona que le gusta molestar, diría que es un incidente vasculoencefálico. O sea, prevenible, ojo los factores, un service de arterias para no tener una ACV y por último, bueno, uno va a ir a ver al neurólogo cuando realmente tiene un daño por ahí neurológico en la ACV o hay neurólogos vasculares que son excelentes para la situación específica. Vuelvo un segundito a lo que me estaba diciendo antes. ¿Me ocurre alguno de estos síntomas o estoy con alguien que tiene alguno de estos síntomas? No me acuesto a dormir, ¿no? ¿Qué hago? Actúo rápido. Actúo rápido. ¿Cómo testeo si realmente lo que estoy viendo tiene que ver con una ACV? ¿Hay una manera de testearlo? ¿Cómo actúo? ¿Qué hago si me está pasando a mí? La medicina, esta pregunta se le hizo con el infarto y con el infarto de corazón y con el ACV. Para el infarto ideó lo que se llama una unidad de dolor de pecho. Y para el stroke ideó una unidad de stroke o de ACV. Que básicamente lo primero que te dicen es tiempo es corazón en el infarto y tiempo es cerebro en esto. Hoy en día pueden destapar, cuando el paciente está cursando un ACV isquémico, obstructivo, digamos, se pueden destapar arterias. Así que lo principal es actuar rápido. Y siempre un paciente que está cursando un ACV son las medidas básicas, digamos, podríamos pensar en el ABC, si el paciente está respirando bien, si tiene un patrón respiratorio, si no tiene ninguna obstrucción, si tiene los signos vitales normales. Eso se puede hacer en casa o alguien que sepa. Generalmente no requiere en agudo ninguna reanimación cardiovascular, pero sí requiere tiempo, ya te digo, cuidar la vía aérea y rápido a un centro donde puedan hacerse las primeras medidas, un control neurológico, evitar complicaciones y planear si es un paciente que se puede hacer tratamiento, digamos, agresivo, tratando de disolver el trombo o no. Después tenés el paciente que puede tener un accidente. Generalmente a la llegada se hace una imagen y eso separa las aguas. Si es un paciente que le sangró el sistema nervioso, un paciente que tapó un vasito que no llega, porque eso el tratamiento es totalmente diferente. Pero básicamente, alerta y no se acuesta a dormir. Ante la duda, una guardia. Siempre digo lo mismo, la guardia. La guardia es buena no porque haya un genio en la guardia, es porque es guardia.
porque está hecho para urgencias. La gente va mucho por otras cosas que no debería y poco de estas cosas. Y me acuesto a dormir y veo. No, emergencia, este tipo de cosas incluso. Que, ¿no? Ante la duda, me duele mucho el pecho, me duele... No me acuesto a dormir, voy a la guardia que está para eso. Y volvemos con lo mismo. Eso. Probabilidad pre-test, contexto. Paciente hipertenso, que no me queda claro, ni hablar si es medio piratongui o media piratongui, que tiene ese contexto, más vale equivoquémonos de más. Volvamos entonces al factor de riesgo número 1, que es la hipertensión. ¿Cómo, a partir de cuándo realizarme los controles? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo detectarla? Bueno, la hipertensión es sin duda el principal factor de riesgo. Habíamos hablado con vos que la hipertensión, el peligro es que no da síntomas hasta que da síntomas y son las complicaciones. Los niños tienen que ser evaluados por lo menos 1 o 2 veces nada más, tomar la presión para que vea ya si un niño no tiene un patrón de hipertensión, realmente es raro que la tenga, salvo que tenga alguna enfermedad aguda, como por ejemplo un síndrome urémico hemolítico, un problemita de riñón que después le deje. Y después decimos que a los 30 años más o menos empieza a envejecer seriamente el árbol vascular, sobre todo en los hombres, las mujeres están protegidas por los estrógenos. Pero después de los 30 uno tiene que empezar a saber cuál es su presión arterial, más o menos, 1 o 2 veces por año, controlársela, depende del riesgo obviamente. Y entender que hacemos screening, búsqueda de un montón de cosas y todas esas cosas pierden por goleada contra lo que produce la hipertensión. Si hay algo que hay que screenear, buscar, por más que no tenga síntomas, es tomarse la presión. Si uno está de gusto un día, tranquilito, tómate la presión. Y si la presión está bien y no tenés antecedentes, no tenés que seguir tomándote ni poniéndote obsesivo ni nada. Porque tampoco está bien tomarse la presión. Pero eso sí, después de los 30 hay que controlarse. Cualquier oportunidad de estar con el abuelo o la abuela que por ahí tiene un tensiómetro a mano o estás en un centro de salud y hablas con un enfermero que en 5 minutos tiene la mejor predisposición para hacerlo y ya por lo menos te vas con un escaneo momentáneo de cómo tener la presión y eso te sirve como para tener un parámetro que antes no tenías. Absolutamente. Hoy estamos hablando de prevenir una ACV. Dijimos causa importantísima de muerte y discapacidad. Prevenir insuficiencia renal, prevenir todo. Digamos, un tensiómetro digital, automático y de brazo, si es posible, es una inversión. Porque invertimos, sale mucho menos que el telefonito que todos quieren comprar y realmente es una inversión. Siempre digo lo mismo, digamos, a veces me pregunto a la gente, pobre gente, ¿no? Con toda la lluvia de información, ¿de qué se debe cuidar? Y la verdad que uno debería cuidarse de lo más frecuente en cuanto a estadísticas de muerte y discapacidad. Sí, y algo que está súper a mano también, porque a lo mejor no te puedes hacer un electro en tu casa, pero sí te podés tomar la presión. Aún sobreestimándolo. Supongamos que un día te tomaste la presión y estaba un poco alta, pero después te la seguiste tomando, estaba bien y concluiste que era porque tuviste un evento familiar. No importa. Eso se llama, en medicina existe la sensibilidad y la especificidad. No seamos tan específicos con la hipertensión, seamos sensibles. ¿Qué significa sensibles? Que no se nos escapen hipertensos, porque hay muchos hipertensos. Acabo de venir del Congreso de la Sociedad Argentina de Cardiología y los cardiólogos tradicionales reconocen que hemos sido malos con el control de hipertensión. Y es la primera causa de muerte, de mortalidad por ACV, por insuficiencia cardíaca, por insuficiencia renal. Entonces, juguemos con el tema sin volvernos locos, porque al contrario, la gente se asusta. No se asusten, juguemos con el tema de la presión y un tensiómetro. Nos meten goles fáciles. Se nos escapan hipertensos cuando son fáciles, muy fáciles de detectarlos. Totalmente. Yo no voy a filosofar, pero yo me divierto tanto con la desesperación de la gente por comprarse un telefonito o por prevenir arrugas. ¿Vos sabías, Nico, que hay gente que pone dólares para prevenir arrugas hoy? Bueno, yo les recomendaría que antes de la arruga prevengan una ACV, o una insuficiencia renal, o una insuficiencia cardíaca. Y esto es absolutamente prevenible. Factores de riesgo que son bastante conocidos, digo, pero nunca está de más refrescarlos. Bueno, los factores de riesgo para ser hipertenso son para ACV, la hipertensión es el principal factor, pero hay un montón. Las dislipidemias, decimos los médicos, que es tener valores elevados de colesterol o ciertas fracciones,
con el agregado de características de esos colesteroles. Hoy se sabe que no es solamente el numerito, sino algunas características que lo hacen adhesivo y se pega en la pared. Pero bueno, colesterol, hipertensión, ni hablar del cigarrillo solo. El cigarrillo solo es riesgo de todas las enfermedades vasculares que se te ocurran. La diabetes, que uno generalmente se queda y se enamora de la cuestión del azúcar en sangre, pero la diabetes es una enfermedad vascular y cardiovascular, sin dudas, así que predispone a ACV claramente. La obesidad, sin dudas, muy asociada hoy, además de la hipertensión, con la apnea obstructiva del sueño, además de la diabetes. La obesidad es todo eso. Después hay otras causas que hay que tener en cuenta, enfermedades reumatológicas, inmunológicas. No sé, una paciente lúpica puede tener un aumento de la probabilidad de tener stroke. Causas no tan frecuentes, pero la combinación de migraña con anticonceptivos orales. El anticonceptivo está subestimado, su riesgo trombótico, y es bastante importante. Yo tuve la desgracia de atender, desde que vine a a Junín, desde Buenos Aires, 3 chicas jóvenes, hermosas, con ACV, asociada al consumo de anticonceptivos y migraña. Enfermedades de la sangre. Habrás escuchado de las trombofilias que se estudian muchas veces en el embarazo y demás. Haber tenido preeclampsias, hipertensión del embarazo no controlada y catástrofes obstétricas aumenta el riesgo. Hay muchas. En realidad, los factores de riesgo tradicionales, Nico, son obsoletos ya, porque hay un montón de otros condicionantes y todo lo que inflama las arterias, todo lo que hace adhesiva las arterias, desgraciadamente nos aumentan la posibilidad de un ACV, sobre todo trombótico, pero también la hipertensión no sostenida y otras causas de hemorrágicos. O sea, primero tratar de detectar a partir de los 30 años, controlarse, aunque sea un par de veces al año, y después si tengo hipertensión, realizar un tratamiento acorde a eso, que va a ser lo que me va a reducir las posibilidades de terminar teniendo una ACV. Absolutamente, sí. A los 30 años lo que ocurre, comienza el envejecimiento vascular. Y el envejecimiento no solamente se manifiesta con hipertensión. Vos podés tener arterias viejas que todavía no muestran hipertensión. Pero hoy todo eso se mide, por eso, déjame pasar el chivo de ser experto en mecánica vascular. ¿Por qué apareció la mecánica vascular y no se llama solamente hipertensión? Y la cardiología tiene que ayornarse y tuvo que hacerlo. Porque existen parámetros de rigidez arterial, de adhesividad arterial e hipertensión. Si uno tuviera en cuenta los valores de presión y pudiera medir el grado de ateromatosis, que es la cantidad de plaquitas de colesterol que vamos depositando con los años. Antes de los 40 años, por ejemplo, tener una plaquita de colesterol ya te significa alto riesgo. Y no es que te vas a morir, sino que tenés que tratarlo. Y también la arterioesclerosis, que es la rigidez arterial. Todo eso comienza a los 30 años y es detectable, tratable, modificable, y todas las catástrofes que produce la enfermedad son prevenibles. O sea que si yo logro detectar y logro tratar cualquiera de estas problemáticas, reduzco las posibilidades de tener una ACV en gran medida, digamos. Muy gran medida. Y podés ser dueño de tu destino, absolutamente. Puedo salvarme la vida, literalmente. Podés claramente regalarte 10 a 15 años más de vida, eso está demostradísimo, sin dudas. Hay que, siempre digo la misma frase, que no es mía obviamente, pero hay que morirse joven lo más tarde posible. Buenísima, la dijiste la otra vez, me encantó. Vamos por último a cuáles son las cuestiones, actividades, consumo de alimentos que nos benefician o nos mejoran la salud de nuestras arterias para poder prevenir estas problemáticas. Bueno, la mayoría de las que decimos para la hipertensión, y bueno, las raras obviamente tratar de controlar médicamente al paciente, pero bueno, está demostradísima lo asociada que está el ejercicio con la reducción de los eventos cardiovasculares como la ACV. Hay ejercicios aeróbicos que llama la gente, de movimiento sobre todo. Hay ejercicios de fuerza, ¿sí? Yo básicamente a los pacientes les hablo de la doble M, movimiento y músculo. Hoy hay evidencia científica que el movimiento sostenido, sistemático, como hábito,
Habíamos hablado el otro día que uno tendría que lograr que la gente, si un día no se movió, se sienta mal, entre comillas, pero decir, uy, no hice nada hoy. Y después el músculo. La masa muscular es antidiabética, protege el riesgo cardiovascular, hace que circule mejor la sangre, evita un montón de accidentes. Cuando uno tiene masa muscular tiene menos caída, tiene menos sufrimiento de las articulaciones, sin duda. Y de hecho hay estudios que muestran que la masa muscular y la buena vida en cuanto a movimiento y músculo reduce el deterioro cognitivo también. Y vamos reduciendo nuestros músculos año tras año. Eso se llama sarcopenia. Vamos perdiendo masa muscular. Totalmente. O sea, es una lucha contra el tiempo de alguna manera. De hecho, a veces, a mí me gusta, de hecho yo lo hago, no sé si uno tendría que tener músculo, pero sí tendría que tener un sistema de alarma en donde si se pone muy flojo o muy floja, te decir, che, no es normal esto, y trabajar sobre la masa muscular para por lo menos mantenerla. Pero bueno, ejercicio, ¿sí? Una alimentación saludable, que yo detestaba cuando me decían la alimentación saludable porque decíamos, ¿y qué es? Bueno, y hoy la verdad que yo me pongo en el lugar de la gente y me da vergüenza porque son todos genios, todos decimos cosas diferentes, keto, no keto, esto, lo otro. Y enseguida compramos soluciones mágicas. Totalmente. Cuidado con eso también. Porque el ser humano, el cerebro va hacia la solución mágica, no va hacia el sacrificio, hacia la por una cuestión de ahorro de energía busca soluciones milagrosas. Yo tengo la hipótesis, Nico, de que, no es tan hipótesis y sí lo es, de que el cerebro está enamorado del cortoplacismo. Porque así, y digamos, hay una frase que dice, hace falta un instante para ser un héroe, pero toda una vida para ser una gran persona. La salud cardiovascular tiene que ver con esto también. Pero bueno, sí se sabe que la dieta mediterránea, carnes, omega 3, pescado, digamos, semillas, sobre todo las almendras, avellanas, digamos, vegetales, algunos lácteos con ciertos cuidados, el aceite de oliva, lo que usan grasas saludables, los pescados azules con grasas saludables, lo que usa realmente el origen mediterráneo. Sí debo decir que la dieta mediterránea debería hoy ya, de acuerdo a lo que muestran los estudios, agregarse un poquito más de vegetales. Hay bastantes estudios que aumentar el porcentaje de vegetales en nuestra dieta tiene beneficios realmente importantes. De hecho, habrás escuchado la dieta basada en plantas, que está muy en boga. Yo no sé si soy partidario de basada en plantas, pero es claramente aumentar el consumo de vegetales, disminuir el consumo excesivo de hidratos de carbono, de harinas en general y de grasas deliberadamente. Realmente no es tan bueno. Nueces para el ACV y para el deterioro cognitivo, además de nueces para el amor, como dice la película, hay demostración que las nueces son antidemencia, ¿sí? En varios estudios. Las frutas secas en general. De hecho, tienen forma de cerebro, ¿viste? Sí, totalmente. Los pescados tienen el tema de la contaminación del mercurio y demás, pero digamos las grasitas de los pescados. El consumo de omega 3 en algunos pacientes que tienen alto riesgo. Los arándanos picotear arándanos cada tanto disminuyen el índice de aumentación, que es un parámetro de rigidez arterial. Hay un estudio cardiovascular que palta aproximadamente 3 veces por semana, si bien es medio cara, pero también ayuda. Y por ahí hemos tirado 4 o 5 tips que son importantes. Y obviamente luego controlar agresivamente, que no significa agresivamente con el paciente, sino tener una vida con hipertensión controlada y con salud cardiovascular controlada, cosa que no estamos haciendo. 2 preguntitas finales. Una es, ¿qué pasa si tengo un episodio puntual de hipertensión? Tenga la edad que tenga. Por ahí no soy hipertenso, o no lo sé en principio, pero tengo un episodio puntual de hipertensión. Me tomo la presión, me da 170, 180, 10, una cosa por el estilo. ¿Estoy corriendo un riesgo de tener una ACV? Si yo una vez recuerdo que a los 5 años robé un caramelo. ¿Fui un delincuente? Por ese momento, podríamos decir. Por ese momento. En la vida no. La hipertensión, claro. La presión arterial es lo mismo. Démosle solvencia. La reiteración de registros elevados te aumenta el riesgo de ser hipertenso. Y después hoy, bueno, yo me dedico a eso, yo soy medio hincha con eso. Después hay que darle efectividad y precisión. O sea,
Existe en la toma de presión, como me decís vos. Si sospechás, vamos al monitoreo domiciliario de presión arterial. Por eso te dije que era una inversión. Con un aparatito validado y con un protocolo validado también de monitoreo domiciliario de presión arterial. Hay algunos de 4 días, de 7 días. Y si no, el gold estándar, que tiene mucha queja, pero no fue superado, el monitoreo de 24 horas. El monitoreo de 24 horas es el que te define si sos o no sos cuando quedan dudas. Bien. Un día te invito a que vengas y nos muestres bien cómo se toma la presión, que el otro día nos explicaste, estuvo buenísimo, pero con el tensiómetro digital. Anotá un día y vamos a venir a hablar y mostrando los 3 métodos. Bien, porque nos tiraste unos tips muy interesantes la otra vez. Última pregunta que también el otro día la charlaste brevemente y me parece muy piola. Pará, déjame definir entonces. Sí. ¿Una golondrina severa? No. Bien. Cuando definimos si el paciente hipertenso, la respuesta es sí, tiene más riesgo de stroke, de ACV y de otras cosas si no controla su presión. Porque puedo tener un episodio puntual Y no ser hipertenso. y no ser hipertenso, Absolutamente. pero también en ese momento que estoy teniendo un pico de hipertensión, estoy en un momento delicado que tengo que igual... No siempre. No siempre. No siempre, porque vos, por ejemplo, te doy un ejemplo. Vos estás, yo te insulto, Sí. te enojas, me levanto y monto la guardia para pelearnos. Lo normal, el creador o la ciencia te hizo a vos de tal manera que en ese momento, para llenar tus músculos de sangre, para prepararte para la huida y para lo que sea, te aumenta la presión. Porque la presión no fue inventada para matarnos, fue inventada para regarnos. ¿Vos podés regar las plantas si no le ponés presión a la manguera? No. Bueno, la presión no fue para matarnos, nos mata. Pero nos mata por la desregulación, porque hacemos las cosas mal, por genéticas, por otras cosas. Pero digo, una golondrina no hace verano. Tranquilidad, pico, ningún pico. Pico tienen los pajaritos, yo vengo diciendo hace bastante. Bien. Lo que sí hay mucha gente que se asusta por una vez, pero cuando ve que no hay nada, después no se toma nunca más la presión. Y el rédito, la inversión es a largo plazo. Es como esos que te ofrecen ganar dinero en 3 días, no le creas. O sea, ser una buena persona, tener una buena finanza, tener un buen proyecto, lleva años. Última preguntita. Hablaste la otra vez del tema droga. Sí. Hablaste puntualmente de la cocaína. Absolutamente, y me olvidé de nombrarla hoy. Que entiendo que es de las drogas por ahí más populares la que más te sube la presión y que sí que te pone en riesgo de tener un accidente cerebrovascular. Absolutamente, te felicito, se me pasó a mí de un infarto de miocardio y de una ACV. Por la presión además, pero porque además la cocaína puede hacer esto, al teléfono, ¡tac!, con una arteria. Un vasoespasmo y puedes tener una ACV, puedes tener un infarto. Y muchos cocainómanos, por ahí sin tanta clínica, tienen pequeños infartitos que no tuvieron, digamos, una traducción clínica, pero existen y eso por ahí es así. De hecho, eso está muy bueno porque no es solamente la muerte o la vida, hay fenómenos, digamos, crónicos que después te terminan dando situaciones. Y otra cosa importante, la gente habla de ACV o nada, y eso no es así. Existen lagunitas que vemos en la resonancia con el tiempo por la presión no controlada, un tipo que cree que está perfecto. Existen infartitos casi silenciosos. Y existe una cosa, esto es fundamental, Nico, el famoso accidente o incidente isquémico transitorio. Hay mucha gente que te avisó y se le pasó el aviso y no le dio bolilla. Hizo eso que te dije, Nicolás, pocos segundos, un minuto, y se pasó. Y se pasó. Y se pasó. ¿Por qué pasó eso? Porque nosotros tenemos fenómenos, así como trombosamos y tapamos, también tenemos fenómenos de disolución y nos salvamos. Autodisolvemos, cuando funcionan algunas cosas bien. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es un accidente transitorio? Es el aviso de una ACV. Entonces, los inteligentes se paran en el accidente isquémico transitorio y dicen, acá hay que hacer algo. Entonces, van a buscar ahí. No hay que esperar el ACV. Porque si ya tuviste un accidente isquémico transitorio, ya tuviste todo lo que tenías que tener. Y de hecho, el tratamiento y la prevención ahora es agresiva como si hubieras tenido una ACV. ¿Yo me puedo tomar la presión y me da bien, igual soy hipertenso? Podés ser hipertenso oculto. Podés desarrollar hipertensión severa y hasta una ACV si tenés hipertensión nocturna, por ejemplo, por apnea obstructiva del sueño. Podés tener cifras borderline y no te definimos como hipertenso, pero te hacemos hacer unas maniobras en el día, cosa que te pasa acá y sos hipertenso. ¿Cómo hago para detectarlo entonces?
las veces que me tomo la presión la tengo bien, ponele. Y puedo haber tenido algún episodio donde a lo mejor me hice mala sangre y puedo tener hipertensión. La presión arterial se toma sentado, se lo hace parar al paciente y los que tenemos tiempo podemos hacer un estrés, reproducir un estrés en la consulta. Yo lo hago, el estrés aritmético. Bueno, nosotros hacemos, a veces hasta estudiamos patrones cardiovasculares en el momento y después el mapa. El monitoreo de 24 horas te da de genial la noche. Mientras que si vos te tomas la presión, no te vas a tomar la presión dormido. Bueno, o sea que eso es ideal hacerlo una vez al año, que sea, sí, o cada tanto después de cierta edad. Por ejemplo, no salir corriendo en un no hipertenso y sano, pero por ejemplo, yo interrogando, yo me puedo dar cuenta si vos tenés apnea obstructiva, apnea del sueño, roncás y tenés apnea, y ese paciente muchas veces es hipertenso sin darse cuenta. O un paciente no es hipertenso, pero lo haces enojar y se va a 180, 100. Entonces, bueno, esos pacientes... Ahí es importante el valor si cumple criterios, pero también el riesgo. Hay pacientes que no son hipertensos constantemente, pero ya tienen daño por hipertensión. Es raro, pero es así. No. Entonces, ese paciente es hipertenso. O es hipertenso intermitente, pero ya tiene daño de órgano. No es crónico, pero tiene episodios. Es crónico, pero intermitente, no persistente. Está bien. Es crónico porque en el largo plazo sigue repitiendo el mismo patrón, pero son esporádicos. Hay gente que tiene una ACV. Y vos le buscás la causa, Nico, y te cuesta saber por qué lo tuvo. Bueno, muchos de esos pacientes tienen obesidad, apnea obstructiva del sueño, más allá de la cocaína o de la trombofilia, que son enfermedades raras, pero hay muchos pacientes que son así. Si buscás, encontrás algo. Los médicos tenemos siempre un 10% que le decimos nada, pero sí. Bien. A ver, eso tiene un sesgo. Sesgo es, digamos, una mentira disfrazada de verdad. Yo no me voy a hacer el número uno, pero cuando uno se dedica específicamente a una cosa, tiene más capacidad de encontrar que el otro no se dedica, eso es obvio. ¿Y tu especialidad tiene que ver con eso? Yo, digamos, una de las cosas analizar, que no quiero que se me pase de... es hipertensos. Y otra cosa, el paciente, para cerrar un poco, la hipertensión y hablar, ya hemos hablado, pero quiero sembrar el concepto de riesgo. ¿Sí? Nosotros no somos ni hipertensión, ni colesterol, ni cigarrillo. Somos riesgo, un todo, el estrés un horizonte. También hablamos el otro absolutamente. día. Bueno, el estrés sostenido asociado a no es una causa importantísima de tener una ACV también. Pero bueno, eso la idea es esa. Nosotros somos, para cerrar, genética, vida intrauterina. Esas dos cosas ocupan casi un 50% del riesgo. Riesgo de un infarto, riesgo de una ACV, y el resto es todo lo que nos regalamos, que es un montón. El 50% es cómo comemos, el marco mental, el estrés, cómo nos movemos y todo eso. Pero recordar, somos riesgo. Pablo, muchísimas gracias por venir. Un abrazo. Siempre me siento muy, muy cómodo con tus preguntas. Lo mismo, es un placer. Gracias. Chao, Nico, gracias.